tiene que ver un poquito, en mi caso, el apoyo familiar y el ambiente universitario de la UAM me gustó mucho. En general las artes porque pues no son una opción segura de vida. Incluso para mí, si tuviera hijos, sí sería así como... O sea, creo que para gente que no tiene tanto acceso a eso, sí están un poquito más en desventaja. O sea, que por eso me podían batear ahí en el CUEC. Yo siempre quise dirección. Pues mis cortos, algunos sí estuvieron en festivales nacionales e internacionales. O sea, no dar un paso atrás, sino siempre que se vea que como realizadora ya tengo más, no, o sea, más experiencia, o que se note más madurez artística, que se note la diferencia en lo que yo hago y en lo que hacen los demás. Sí me gustaría que hubiera como más cineastas como que son más atrevidos, que no es como tan, que cuentan las cosas que se tienen que contar y más bien que hubiera más cineastas que intenten. O sea, creo que la misión ahora es pues más bien saber qué quiere uno contar. Okay. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Shaq Vega. Vamos a hacer una pequeña entrevista de semblanza a Gabriela Sandoval, directora, guionista, y bueno, también nos va a aclarar también ciertas dudas que tenemos sobre su carrera, cómo inició, qué la motivó, qué ha estado haciendo durante este periodo y qué planes tiene a futuro para el cine mexicano. Gaby, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Isaac. Y bueno, bueno, me gustaría empezar contigo sabiendo un poquito más sobre qué te motivó a hacer cine. ¿Cuál fue el detonante como para decir quiero hacer esto? Pues sí fue muy joven, o sea, realmente, no sé, tendría 14, 15 años. Y creo que lo que sí ayudó mucho es que me enteré que había escuelas de cine en el país. O sea, justo como supe que existía el CUEC y el CCC, o sea, no me acuerdo realmente cómo fue que me enteré. Pues me pareció una buena opción como de carrera. Y ya después me fui enterando que sí era complicado entrar, o sea, que solo aceptaban a 15 por generación y que para entrar, digamos, sí tenías que tener una preparación tipo, no sé, trabajar en algunos cortitos o tomar cursos. Entonces eso empecé a hacer como cuando entré a la prepa, más o menos. O sea, sí empecé a... Antes no era tan fácil enterarte de cursos, ahorita ya es muy sencillo por las redes saber que incluso pues ya los puedes tomar todos en línea, pero digamos en la ciudad siempre ha habido como cierta oferta cultural y es más accesible el conocimiento a áreas de audiovisual. Y empecé tomando cursitos de guión, de apreciación cinematográfica, y me enteraba por los carteles, o sea, iba caminando mi prepa estaba en la Roma, entonces caminando así encontraba luego los carteles que ofrecían cursos en casas de cultura. Así me enteré de uno del claustro de Sor Juana, unos así en Casa Lam y eso. Y luego pues fui conociendo gente que también estaba preparándose para el examen o que ya había entrado y pues les decía, pues, ¿qué te preguntan? Y era como, en ese momento era de cultura general y cosas de cine. Entonces, esa fue como ya tenía, dije, bueno, pues le voy a seguir por aquí y ya. Y pues siempre tuve como más interés por como la lectura, ver películas, o sea, eh, eso fue muy temprano, o sea, como todo lo de artes y humanidades, desde muy chica fue como el tipo de materias que me gustaba y ya más bien exploté eso y bueno, sí tiene que ver un poquito, en mi caso, el apoyo familiar. O sea, sí me daban para mis cursos y sí les decía que, no, pues voy a estudiar eso. Pues sí, o sea, sí me apoyaron, o sea, sí tuve el apoyo familiar para, pues desde que me pagaban los cursos de cine y pues mi mamá lo único que me dijo es de, bueno, tienes un plan B en caso de que no te acepten en la carrera y dije, pues sí, de hacer el examen a otra de las universidades públicas y una carrera afín, que fue lo que pasó. Estuve como un semestre en la UAM antes de que sí me aceptaran ¿Qué carrera en el tenías en CUEC. la
¿Cómo? Comunicación. ¿Comunicación? Sí, de hecho fue un semestre muy, muy bonito. O sea, sí era como tronco común, pero pues veía ya materias que Relacionadas a lo que te gustaban, ¿no? sí, y el ambiente universitario de la UAM me gustó mucho. O sea, creo que de lo que no está padre en la UAM es que de repente hacen muchas huelgas y el sindicato lo toma y es muy de flojera que pues, te quedas un cuatrimestre y digo, los maestros dicen, tomamos clases aparte y pues ya regresamos, pero eso era, o sea, como la grilla sí estaba un poquito de flojera. Pero todo el ambiente universitario de la UAM, maestros y profesores, y todo fuera de eso estaba muy divertido. Sí, y ahorita me dices de que tenías el apoyo de tu familia. Si no hubieras tenido ese apoyo, ¿tú crees que hubieras logrado lo mismo, lo que tienes ahorita? O sea, es como las personas de que dicen, ay, no me importa que no me hubieran apoyado o que no hubiera esto, mi pasión es esto, me voy a dedicar, me apoyan o no, voy a lograr esto. ¿Tú crees que lo hubieras logrado o no, o mejor? A lo mejor me hubiera tardado, no sé, pero quizá me hubiera tardado mucho más o si me hubiera desmotivado mucho. O sea, la verdad conozco mucha gente que retoma su pasión por el cine ya como años más tarde, o sea, después de tener o sea, haber tomado una opción más segura de vida. Y ya pues más grandes se dan cuenta que pues, lo que les hubiera gustado sí era seguir por eso, pero por el camino de las artes, el cine, o sea, en general las artes porque pues no son una opción segura de vida, o sea, la gente, o sea, la verdad batallamos mucho, 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 entonces no es como algo, o sea, no es nada como alentador, no es una carrera segura y pues para las familias obviamente sí no. Mm, de una generación así como la de mis papás o sus papás, sí es como preocupante que, este, incluso para mí si tuviera hijos sí sería así como, está muy difícil el camino, entonces no sé, me hubiera tardado mucho, no sé si me hubiera desmotivado, o sea, desde que por ejemplo yo estudié en o sea, como toda la primaria, secundaria, prepa, fueron escuelas privadas. Entonces sí es muy diferente el nivel Ujú. de la escuela pública. Y creo que esta parte del conocimiento cultural y todo eso es más sencillo para alguien que tiene, o sea, que tiene acceso a eso. O sea, y también el hecho de que me apoyaran como pagándome cursos sí te pone en ventaja para acceder al tipo de escuelas como del CUEC, el CCC. O sea, creo que para gente que no tiene tanto acceso a eso, sí están un poquito más en desventaja. Bueno, por ejemplo, bueno, ahorita yo tuve la intención de meterme al ENAC, pero piden promedio. Yo no lo alcanzaba por la escuela, obviamente. Eh, ¿Tú tenías esa como desventaja o, bueno, en ese tiempo existía ese requisito de tener, creo, promedio de 8? Sí, sí, ese sí lo alcanzaba, Sí. pero apenitas, o sea, sí, fue como, ay, o sea, apenitas lo alcanzaba porque pues era muy mala en las materias tipo Ujú. matemáticas y eso, o sea, pero justo como sabía que te pedían el promedio, sí, el último año le eché muchas ganas para alcanzar el promedio, o sea, sabiendo que podía, o sea, que por eso me podían batear ahí en el CUEC. Y bueno, ¿cómo fue tu proceso para entrar al CUEC? Pues en mi tiempo, porque ahorita ya es diferente, fue a hacer los cursos y tal cual, pues es un examen de conocimientos de cultura general, o sea, como eh, de arte, de historia, historia de México, historia del cine mexicano. O sea, te preguntaban, por ejemplo, de política actual, ¿no? Así, dime el nombre del presidente de Ecuador, no sé, o preguntas, o quién, no sé, quién fue el arquitecto del caballito, o cosas que son, y justo también tenía los conocimientos muy frescos, porque acababa de salir de la prepa. Luego hubo un examen donde te proyectan un corto y te hacen preguntas acerca del corto, como para ver cómo estás, como justo en realización o en apreciación
porque te preguntan cosas como muy claves del corto, escribir una historia y pues ya después es la entrevista. Entonces, pues en la entrevista lo usual, o sea, te preguntan por qué quieres estudiar cine, por qué el CUEC, como de cuáles son como tus especialidades o a qué te inclinas más en qué áreas, ¿no? Pues guión o realización y ya dependiendo de eso te hacen preguntas. ¿Qué pelis mexicanas viste este año? ¿Cuáles te gustaron? ¿Cuáles no te gustaron? O sea, sí, o sea, como es una entrevista muy importante, pues sí tengo, y ya tienen muchos años, pero pues sí lo recuerdo porque, pues sí me preparé, o sea, también preguntaba, oye, ¿qué tipo de cosas te preguntan? Y ya vas un poquito más, ya no vas tan en ceros. Y sí, siempre me ocupé como de preguntar a la gente y por ejemplo, los cursos en los que yo tomé de apreciación, muchos de los que tomábamos ese tipo de cursos también estábamos por hacer el examen y había unos que ya lo habían intentado y ya le preguntamos, ¿qué te preguntaron? ¿A qué etapa llegaste? ¿Tú cuántos intentos hiciste para entrar? Uno. ¿Uno? O sea, por ejemplo, tomé un diplomado con un guionista que se llama Patricio Sáenz, que estuvo muy padre de guión antes de entrar al CUEC. Y ese diplomado duraba como 3, 4 meses. Entonces, y muchos de los que estábamos ahí, pues íbamos a hacer el examen al CUEC. Y ya o sea, entrando tú al CUEC, ¿agarraste como cierto camino o estaba igual como que el mundo abierto y ya te ibas decidiendo qué querías? ¿O tú ya tenías la idea de decir, yo quiero salir de aquí con esta rama? ¿O Pues es que en mi época solo podías titularte como realizador y fotógrafo. En realidad ya después empezaron a venir las especializaciones en sonido, en guión y todo eso. Pero pues sí, yo siempre quise dirección. O sea, en ese orden, como que me gusta más la dirección, el guión. Ahorita ya un poquito más producir porque es lo que se acabó de debutar, estoy debutando como productora, la edición. Digo, creo que las un poquito más técnicas como foto y sonido son las que siempre me costaron un poquito más de trabajo, pero entonces es que en dirección tienes que o sea, tienes que empaparte de todo, ¿no? Entonces, sí. Y bueno, había visto que habías hecho varios cortos dentro de tu carrera y obtuviste varios premios. Esos premios los fuiste guardando, además. Bueno, que te daba, ¿no? La compensación económica le llaman, ¿no? Algo así. Fueron premios de guión. ¿De guión? Ajá, ¿O sí. no fue parte de la escuela? No fue parte de la escuela. O sea, los cortos, creo que en mi época lo que estaba difícil y ahorita es mucho más fácil es como mandar cortos a festivales, porque antes era por correo y esas cosas que era más difícil hacer una ruta de festivales. Y entonces, sí, de eso fue de las únicas cosas que me arrepiento como de no haber sabido cómo se hacía más, porque pues mis cortos, algunos sí estuvieron en festivales nacionales e internacionales, pero ahorita ya hay demasiados y hay demasiadas opciones y es más fácil enviarlo. O sea, ¿y cuál era tu sentimiento de saber que estaba, o sea, de ver algo y decir, eso yo lo hice? Pues depende, o sea, la verdad es que todos mis cortos, o sea, mi objetivo siempre fue como mejorar en cada ejercicio. O sea, entonces yo los veía más como ejercicios que como obras así como completas y como que me iba a consagrar. O sea, los cortos sí los vi como ejercicios y de hecho las películas también las veo un poquito así como ir mejorando con cada película. O sea, no dar un paso atrás, sino siempre que se vea que como realizadora ya tengo más, o sea, más experiencia, aunque se note más madurez artística. Entonces, hasta ahorita eso ha sido como una satisfacción, que desde mi primer ejercicio hasta lo que llevo ahorita, sí he sentido siempre un avance. Y con respecto a la recepción del público, ¿cómo lo has visto? Siempre ha variado eso. O sea, por ejemplo, con mis cortos, o sea, sentía que los cortos que hice en la escuela
sí no era normalmente lo que las escuelas están como acostumbrados, porque de repente siento que o son muy azotados y me tocó una generación de maestros que era como más toda onda Fellini, Godard, y entonces de repente comedias o cosas más en otro estilo, eh, pues no sé, como que no lo sabían recibir, interpretar, entonces de repente sentía como muy cuadradas ciertas percepciones de profesores y compañeros, y entonces como que a mí me daba gusto que lo mío fuera, o sea, lo sentía diferente, o sea, veía los cortos en general de la escuela de varias generaciones, O sea, no era y como que siempre mis lo mismo. cortos los veía como más irreverentes, más por otro lado, y eso siempre me gustó mucho. O sea, dije, no, sí voy bien. O sea, como que está bien que se note la diferencia en lo que yo hago y en lo que hacen los demás. ¿Y esa diferencia fue intencional o fue por casualidad? ¿O la encontraste así como de, ah, yo hago esto diferente? No, lo fui encontrando. O sea, sí, sí lo fui encontrando en los intereses, en los cineastas que me gustan. Había sí cierto grupo, siempre vemos como un par de gente en las carreras de cine que nos gusta el lado solemne y el lado un poquito menos académico, o sea, en el sentido de que de repente se ponen en boga ciertos temas o ciertos estilos, entonces todo el mundo lo hace así para acceder a ciertos festivales o tener el reconocimiento de pares, pero pues no sé, a mí Pero no te gusta seguir la corriente. no, no, nunca me ha gustado como hacer cosas porque es Encajar, lo ¿no? que ahorita, ajá, porque es lo que ahorita está de moda o algo así. O sea, siempre buscaste marcar la diferencia dentro de tu estilo. Pues no sé si lo buscaba, pero pues lo fui encontrando, o sea, lo fui haciendo como lo sentía que tenía que hacer. Y ese, bueno, esa como pauta que marcabas ahí, hace tiempo, bueno, que estuve trabajando contigo, me acuerdo que me habías dicho que tú buscabas como que cierto, hacer como un universo, por así entendía. Bueno, así lo entendí como de que no querías que se viera tecnología en tus películas, que no se vieran ciertas cosas, o sea, como que buscabas tener tu propio universo, por así decirlo, de decir, por ejemplo, ¿no? Como Tarantino, que tú ves, o sea, no conoces al director ni nada, pero ves la sangre y dices, ah, es de Tarantino. Ah, o así. Sí, de repente, o sea, para cada historia he buscado como ciertos elementos que solo sean de esa historia y que la hagan, no sé, también como hacerlos atemporales. De repente, en las dos películas que ahorita tengo, sino que está bien, había esta cosa de que se ambientaba en una época 2009 y no sé qué, entonces no había esta onda de los celulares, ni... Y en esta también intenté sacar como los elementos, o sea, la tecnología no es un elemento dentro de las historias, porque de repente sí me cuesta, no me gusta mucho cuando se usan mucho los celulares porque pues se resuelve todo muy sencillo, o sea, ves los mensajes, ves entonces sacar como eso de la ecuación me ha gustado, he sentido que está más interesante. ¿Tú cómo describirías la película con la que debutaste? Y con las, bueno, las que siguen, esperemos sean más. ¿Cómo las describirías o cómo las ves? Bueno, Siento que sí han sido irreverentes, o sea, una más que otra, la primera se sentía más irreverente y hacía mucho sentido, o sea, hacía hablar como del cine mexicano de alguna manera como crítica o hablar de cómo incluso de los roles, o sea, eh, también incluso de una generación que creció como con el cobijo de sus papás y como que no han salido a la vida y eso en el caso de OK está bien, o sea, como que siento que sí. Eh, También hablaba, o sea, cuestionaba mucho acerca del papel del artista, de lo que es el arte, de lo que es como
Esos temas siempre me han gustado mucho. En el caso de la segunda es también un tema acerca de los personajes, de las relaciones, de construir. Creo que en ambas hay un deseo como muy fuerte de construir personajes memorables. O sea, siento que luego en el cine mexicano en general, tanto en el cine como más artístico, más de propuestas autorales como el comercial, hay una crisis de construcción de personajes. De repente no podría acordarme o sea, si me preguntaran, y yo las veo todas, ¿no? O sea, personajes que realmente no sean arquetipos o no sean estereotipos, en las dos, en ambos, en autora. O sea, siento que no hay personajes que yo pueda llevar a la memoria, sino que son una serie de situaciones nada más. Es más como que el artista al personaje, ¿no? O sea, sí, no, o sea, son como series de situaciones pero de lo que está pasando en el país o cosas aspiracionales que en realidad, el tipo de cine que a mí me gusta, que es más de hacer, de personajes y de relaciones y de diálogos y de conflicto y de un poquito más narrativo en ese sentido. Y siento que a lo mejor hay muchas pelis que son muy atmosféricas y eso a mí me gusta, pero no me gusta como en toda la obra, que se recurra más a la atmósfera y a otros, y a la situación que a tratar de contar una historia con los elementos que tiene que tener para que resulte atractivo o que resulte emotivo en este caso. Entonces, pues sí, eso me ha pasado. He tratado de enfocarme en construir personajes. Ok. Y bueno, ahora lo que se me hizo curioso de lo que estaba investigando de ti era, bueno, vi el detrás de cámaras de OK, está bien. Y sí se veía como cine independiente, o sea, era muy improvisado ciertas cosas. Pero, por ejemplo, bueno, yo que estuve participando contigo en la otra película, ya era obviamente pues ya se veía más producción, se veía más luces, más equipo, ¿cómo puedo decirlo? Más profesional, por ponerle un nombre. ¿Cómo resolvías, bueno, cómo estabas resolviendo esos temas de no tener el equipo? ¿Te detuvo o no el decir, es que no sé, me falta tal luz para poder hacer esta toma? No, sí me adaptaba. O sea, sí hablaba con mi fotógrafo y pues nos adaptábamos a lo que teníamos. O sea, muchas veces sí, pues ha sido frustrante no tener así como todos los juguetes a la mano y toda la infraestructura, pero pues también eso ha ayudado a explotar un poquito más mi creatividad y resolver con lo que tengo. O sea, me gustaría en algún momento pues no, que no fuera así, pero sí, en una parte sí ha ayudado a resolverlo con lo que hay y pues con eso sacarlo y más bien ponerme a pensar cuál es el mejor lugar para poner la cámara en esta escena para generar tensión y eso, o sea, como lo que hace realmente un director. O sea, entonces la definición para ti, director, ¿cuál sería? Bueno, no sé si hay una definición, pero sí es, yo siempre he pensado que sí tienes que saber, si a lo mejor no eres muy bueno escribiendo, o en este caso, o sea, sí tienes que saber interpretar muy bien lo que está en papel, lo que quieres decir, como para poder dotar a la historia o sea, de cómo lo vas a contar con imágenes. Y entonces, cómo generas la tensión, cómo generas atmósferas, cómo generas el ritmo, cómo generas un montón de elementos que tienes que juntar para lograr una obra, y es también explotar como el talento de todos tus colaboradores para que juegue en favor de lo que estás queriendo contar. Entonces, sí es un poquito el papel del director, es sí saber muy bien qué es lo que se pretende contar, lo que se pretende mostrar y jugar con todos los elementos que tengas a tu favor. Dice, tú podrías diferenciar de tu primera película y la segunda, las emociones, las intrigas que te generaba ay, es que no tengo tal equipo, o sí está, pero no me ha llegado,
o esos, o sea, poniéndolos en una balanza, obviamente creo yo que es más como debutaste con OK, está bien, tenías un presupuesto menor y con la otra tenías ya tenías cierta preparación, ya no te sentías tan nerviosa. Por ejemplo, leí tu anécdota de que te dio un ataque de asma con la primera película. Entonces, con la segunda no sé si te llegó a pasar lo mismo y con diferentes situaciones. Sí, no hubo ataque de asma, pero sí, y aparte como grabé en esta época, pues siempre me enfermo en esta época. No sé si tengo alergias o qué, o sea, ya no sé si es el asma, las alergias, pero siempre me termino enfermando. Y y pues sí, o sea, hay cosas que me ponen más nerviosas que otras, pero creo que cada vez agarro más seguridad. O sea, más bien siento que soy ese tipo de directora que necesito preparar mucho, mucho, mucho lo que voy a querer hacer antes, para ya tenerlo como más claro antes de el rodaje. O sea, normalmente sí lo preparo mucho y creo que, o sea, tiene que ver, a lo mejor no es definitorio, pero sí tiene que ver mucho la preparación previa, hablar con mis colaboradores cercanos y lograr como que entiendan cuál es mi visión o cuál es la visión para esta película. Entonces, creo que eso hace que me sienta más segura si siento que todos estamos entendiendo la misma película o estamos en el mismo canal. Cuando no es cuando me empiezo o sea, cuando creo que alguien no está entendiéndolo, es cuando me genera dudas o me genera inseguridad. Entonces, de no lo estoy sabiendo expresar o por qué no está quedando claro, eso es lo que me ha generado inseguridad, pero cada vez es menor. Entonces, como directora, ¿cómo te consideras? O sea, con tu equipo, ¿cómo dirías que eres? O sí, ¿cómo piensas que ellos te ven como, o sea, tanto dentro de la película, o sea, tanto dentro del rodaje como fuera del rodaje, ¿cómo Pues te has sentido? espero que me vean como pues, una persona que escucha, que sabe o sea, que el cine se construye como a muchas manos, entonces que todas las áreas son importantes realmente para contar una historia. Desde que el sonido esté, o sea, desde que sea expresivo, desde que la fotografía también, el fotógrafo o fotógrafa estemos en el mismo, o sea, veamos la misma película y complementemos la visión uno del otro. En el caso con Roberto, pues es más, ha sido más sencillo porque sí tenemos una afinidad de las películas, o sea, nos gusta el mismo tipo de películas y creo que es siempre mucho más sencillo, a lo mejor platicarlo con él y rebotar las ideas con él. Con él es como muy sencillo que estemos viendo lo mismo casi siempre. ¿A ti te detuvo en cierto momento o te han puesto cierto tope ¿cómo se llama? El decirlo, o sea, se ve como que más población de directores hombres a directoras mujeres y guionistas. ¿Cómo has tenido problemas? O sea, has tenido esa inseguridad que genera a veces de que dicen, es que es mujer y no va a poder o algo así? O Pues en mi caso yo no lo he sentido, o sea, nunca o sea, lo he sentido a lo mejor más en el aspecto de es joven o lo sentía más, antes lo sentía más como por ese estilo de, es joven o por ejemplo, no sé, mi tipo de voz que luego es como aniñada, sentía más inseguridad por eso, por la cuestión de la edad o la cuestión de mi propio carácter que es más tranquilo y todo, que por una cuestión de género. Entonces, en realidad, con el tiempo me he dado cuenta que mi carácter y como que mi forma de ser en realidad así tranquila, paciente, es lo que me ha ayudado a conseguir las cosas que he conseguido. O sea, eso es lo que justo
A mí me ha ayudado por lo menos. Entonces no he tenido que ser, como que no ser la persona que soy para lograr como sobresalir. O creo que cuando no he sido como soy normalmente y que he querido como, no sé, tener estos desplantes, es cuando me doy cuenta que no, que siendo fiel a mi, a mí misma es cuando las cosas me salen mejor. O sea, cuando soy paciente, cuando soy tranquila, cuando trato de empatizar con el otro, saber si... O sea, me gusta mucho saber si el proyecto a los que invito les apasiona de la misma manera que a mí. O sea, cuando siento que no hay tanto interés es un poquito lo que me desanima y digo, no, pues tengo que, o sea, me gusta trabajar con mis amigos, pero también me gusta trabajar con gente eh, que le guste lo que a mí me gusta en el sentido del tipo de película que quiero hacer. ¿Ya has hecho guiones? Sí, sí he escrito varios guiones, he trabajado mucho de guionista. Por eso también me es sencillo como saber cuando algo está bien escrito o cuando está mal escrito, porque tengo práctica, mucha práctica con eso. Entonces, a futuro, ¿qué tienes pensado hacer? O sea, como, o ¿cuáles son tus metas? No sé, ir por un Oscar. No, pues seguir haciendo películas. O sea, la verdad que con hacer pelis, ganar dinero con esto, o sea, como vivir de hacer películas y seguir haciendo películas que resuenan conmigo, o sea, que vaya, que son pelis que me aporten a mi visión del arte y de la vida. Y pues con ganar dinero de eso, o sea, vivir de eso, pues ya con eso. O sea, creo que no se podría pedir más que eso. Dentro de, bueno, todas las metas que me dices, todo eso, ¿hay alguna que digas, esta me va a costar más trabajo por esto? O sea, que te falte, no sé, más gente como para tener esa conexión para tú decir, ay, no he encontrado a esta persona como para poder hacer no sé, una película de miedo, ¿no? De thriller, o algo de comedia, o sea, comedia como tal, o ¿te ha llegado a pasar eso? Sí, pero pues no sé, yo confío que si sigo haciendo así pelis indies, o sea, confío en esa estrategia de que en algún momento, pues no sé, o sea, ya viendo lo que he hecho, pues voy a poder lograr tener como esos contactos que te permiten decir, bueno, aquí está un presupuesto mayor y, o sea, tener esa responsabilidad de tener como eh, una película más grande, una serie, o sea, algo así es lo que aspiraría, o sea, como le pasa a muchos cineastas independientes. O sea, como le pasó a Robert Rodríguez, como le pasó a Yarmus, o sea, que siguieron ese camino de las pelis independientes y en algún momento alguien apostó como a decir, bueno, pues ya hizo esto con poco dinero, vamos a invertir en darle un presupuesto mayor y a ver qué logra. Entonces confío en que eso va a pasar. Y dentro del cine indie, ¿cómo ves la competencia? O sea, bueno, si hay competencia, no hay competencia, o es más competencia personal de... No, o sea, lo que de repente siento es que tiene que haber más películas que estén en medio, o sea, no que sean tan comerciales y que ya, o películas que son, o sea, claramente que luego se van mucho al extranjero porque no conectan con la audiencia local, o sea, me gustaría que hubiera más cineastas con la visión de hacer algo que esté como en medio, de que sí conecta con la audiencia local, pero que también puede tener, vérsele como cierto mérito artístico. Y sobre todo, como más voces que, no sé, que se sienta una visión más particular, porque de repente a mí me cuesta trabajo con el panorama actual, o sea, como que no siento una visión, siento que hay una agenda, o sea, agenda de ciertos temas
que las desapariciones, que la justicia social, que eso, pero y es como de, ok, este es el tipo de cine que se apoya porque está hecho también con apoyos estatales, pero no que realmente yo crea que los cineastas están tan comprometidos. A mí me genera todavía ese escepticismo de que no sé si es por ahí o porque es lo que premian y ya. Entonces, con que haya más cosas, no sé, sí me gustaría que hubiera como más cineastas como que son más atrevidos, que no es como tan, que cuentan las cosas que se tienen que contar y más bien que hubiera más cineastas que intenten retar a las audiencias o sea, porque si tú hablas como de películas de, bueno, las desapariciones forzosas, la desigualdad, todo eso está mal, pues sí, está mal, o sea, no hay o sea, no hay algo que, o sea, nadie podría decir lo contrario, entonces eso, de repente, ¿cuál es el reto artístico de hacerlo? Luego me cuesta trabajo entender esa parte. ¿Y para ti cuáles han sido esos retos artísticos? Justo encontrar la parte ambigua y la parte amoral y la parte como lo que me despierta como ese interés, es encontrar esos grises muy, muy grises que hace que me cuestione mis propios valores, mi visión de la vida, mi visión del arte. Pues sí, son personajes que existen en la ficción y que me generan mucho interés por lo ambiguo y lo amoral, lo amoral luego muchas veces, que es un gris muy, muy gris. Y no solo se trata de víctimas o victimarios, eso, o sea, que tienen más como complejidad, como son las personas, que las personas somos más complejas y no somos, o sea, no todo es blanco y negro. Entonces eso es lo que me gustaría ver, más cine de ese estilo en mi país y que obviamente que resuene con el contexto en el que vivo. Entonces no es fácil hacer eso, pero sí, pues hay algunos que siento que lo están logrando. Y de los géneros que hay, tú te vas más como por como comedia dramática, ¿no? Más por eso. Sí, por esa comedia negra, comedia dramática, sí, por esa onda. ¿Te gustaría hacer, no sé, irte bueno, o sea, experimentar en otros géneros o si prefieres como que seguir ese camino? Pues me gusta mucho el terror. El terror sobrenatural o el thriller psicológico. Me gusta mucho un drama. Me gusta mucho también de época, películas de época. La verdad me gustaría mucho hacer una peli de época aquí en México. No sé, en los 70s, en los 50s. Me gustaría a lo mejor retomar, no sé, de repente hay como muchas historias muy padres en México que siento que no se cuentan así. No sé si por justo el temor de que no hay la infraestructura para contar pelis de época, pero luego he visto algunos proyectos que sí se atreven y pues queda bastante bien. Eso, sí. Ahorita nos podrías contar un poquito de tu última película o de tus últimos trabajos que has hecho. Pues la última peli que dirigí se llama Una pregunta ridículamente fácil y es una comedia romántica muy torcida sobre trastornos mentales. Entonces, va de eso. Y la peli que estoy produciendo, con la que estoy debutando como productora, es un documental sobre la Revolución Mexicana con material de archivo que está siendo intervenido con técnicas de inteligencia artificial para colorear y interpolar los cuadros. Entonces va a ser el primer documental mexicano que utiliza técnicas de inteligencia artificial.
Entonces, y habla desde la mirada de los pioneros de la cinematografía nacional. Y pues es el primer movimiento o levantamiento social armado que se registró en cine. ¿Hasta dónde piensas piensas hacer un legado? ¿Crees que ya está formándose? ¿O cuál piensas que va a ser lo que Gabriela Sandoval va a marcar en el cine mexicano? Pues yo creo que las películas, hasta ahorita las dos que tengo y si hago otra, pues sí se va a notar la diferencia como con el cine que se estaba haciendo, o sea, de mis contemporáneos que están haciendo cine. Entonces igual y se vuelven de culto, no lo sé. Sí, mm, sí, o sea, sí me alegraría como que se volvieran pelis que son, que en su momento pues son excepcionales. Pasa mucho que, por ejemplo, cineastas que en su momento fueron marginados o no muy tomados en cuenta dentro de la industria, pasan los años y la gente revaloriza más su trabajo. O sea, por ejemplo, John Waters, o sea, era cine pero pues John Waters ahorita todo el mundo lo ubica, se ha vuelto como una figura muy importante en la cultura. Y a lo mejor cineastas que en su época contemporáneos de él, que tenían estas grandes producciones, o sea, como que nadie habla de su cine como, no sé, o sea, como muy, como si fueran una figura más, reconocible, no sé, tipo Hal Ashby, o sea, pues sí, son unas pelis, como de más presupuesto y más importantes, pero nadie, o sea, no siento que sea como el favorito de muchos, así como, a mí me gustan, es mi cineasta favorito. No, o sea, están en la historia del cine, pero no como otros que siguieron un camino más fiel a sí mismo, más alejado de lo que se estaba contando en ese momento. Bueno, para terminar, vamos a hacerte unas preguntas rápidas. Te hago la pregunta y tú así me dices como rápido qué, o algo así como de qué palabras te vienen a la mente, pero va a ser diferente. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Cómo? Ajá, o sea, te voy a hacer unas preguntas, así de rápidas y tú me vas contestando así rápido. Ok. Ok. ¿Qué cineasta favorito? Eh, no sé, es que es muy difícil, no está entre Woody Allen, no está entre Todd Solondz, no está entre, este, no sé, Richard Linklater, eh, mm, Nicole Holofcener, no sé, tengo tantos que se revuelven luego, Jim Jarmusch, o sea, no sé, tenía que escoger uno Sí, bueno. porque son demasiados. Bueno, actor favorito, Me gusta mucho Michael Fassbender, actriz favorita, Audrey Hepburn, género favorito, comedia. género que no te gusta para nada. Para nada, para nada. Bueno, sí, que no El te... que menos me gusta, Ajá. mm, quizá las películas de acción de espías. Sí, como que me aburren un poquito las películas de espías, tipo James Bond y esas. Mm. Sí, esas no me gustan. Este, bueno, actores con los que te gustaría trabajar. Actores y actrices. Mm, con Adrian Brody. Actrices, no sé, me gustaría trabajar con Penélope Cruz. Sí, sí, tengo muchos, pero por eso me vienen a la cabeza. Tu crush de cine, ¿quién sería? Eh, mm, un crush, o Ujú. sea,
Yo creo que, no sé, Billy Wilder. Okay. Bueno, creo que ya acabamos. Muchas gracias por tu tiempo, por tu paciencia, por mi primera entrevista. Sí. ¿Algo que quieras agregar? Decirle a las futuras generaciones de cineastas, algo que... Pues no sé, ya hay más herramientas. O sea, más bien ya hay muchas herramientas, ya se ha democratizado más el acceso al cine. O sea, creo que la misión ahora es pues más bien saber qué quiere uno contar. Digo, eso es creo que la clave, ¿no? Saber como qué realmente uno está interesado en contar, en decirle al mundo. Porque pues herramientas hay y ya es más fácil, ya no es tan lejano entrar al mundo del cine, pero pues sí sigue siendo complicado destacar entre tantas voces que hay. Okay. Bueno, nos despedimos. Gracias. Sí.